El agua fría, sin previo aviso, golpeó a la chica en la cabeza. El agua se derramó por el ala de su gorra de béisbol barata, empapó el cabello que llevaba debajo y le corrió por la cara, el cuello y una gran franja de su sencilla camiseta gris. Gotas de agua salpicaron el viejo y opaco suelo de baldosas beige del vestíbulo del departamento de policía del precinto Sterling West, dejando vetas oscuras. El aire estaba cargado con el olor a café quemado que había estado demasiado tiempo en la cafetera, papeles viejos y húmedos, y un ligero olor a desinfectante que intentaba disimular la falta de higiene. La chica se quedó allí un instante, con el cuerpo rígido por la conmoción y la repentina humillación. No gritó ni maldijo, solo dejó escapar un jadeo, una mezcla de asombro absoluto e ira apenas contenida. El agua seguía goteando de su cabello, cayendo pesadamente por sus hombros al suelo, formando un pequeño charco alrededor de sus gastadas zapatillas. «Te dije que te fueras», rugió la voz de un hombre llena de ira y desprecio, resonando en el vestíbulo, por lo demás silencioso. La voz provenía de detrás del alto y robusto mostrador de roble donde se encontraba el agente Kevin Rohr, un hombre blanco y corpulento de unos 40 y tantos años, con el rostro enrojecido y ojos entrecerrados y penetrantes. Todavía agarraba una botella de agua mineral de plástico de medio litro, ahora vacía. Miró a la chica con una alegría cruel, como si acabara de cometer un castigo justificable. «Este es el departamento de policía de Sterling, no un lugar remoto para que vengas a causar problemas. Sal de aquí antes de que me enfade». El incidente ocurrió tan rápido, tan impactantemente, que varias personas sentadas en sillas azules de plástico junto a la pared quedaron atónitas, con los ojos abiertos, observando la increíble escena. Un joven policía, de pie en un rincón más alejado, ordenando papeles, también levantó la vista, con el rostro visiblemente avergonzado y confundido, pero permaneció allí, sin dar señales de intervenir. La mujer, a quien habían rociado con agua, levantó la cabeza lentamente, muy lentamente. El agua aún le corría por las mejillas y la barbilla, pero sus ojos, ya no completamente oscurecidos por la visera de su gorra, eran diferentes. Eran fríos, penetrantes, intensamente concentrados, en marcado contraste con su aspecto ahora desaliñado y empapado. Estaban fijos en el oficial Rohr, penetrando su expresión agresiva como si evaluaran, analizaran, recordaran. «Mi especie», repitió las palabras de Rohr, con una voz sorprendentemente profunda y clara, sin rastro de temblor, cada palabra resonando con firmeza por encima del sonido del agua que aún goteaba en el suelo. «¿Qué quiere decir exactamente con mi especie, oficial?» Un acto increíblemente violento y prejuicioso en un lugar que debería representar la ley y la protección. ¿Por qué este policía actuó de forma tan cruel e irracional? ¿Qué hizo esta mujer de civil para merecer esta humillación pública? ¿Se encubrirá este flagrante abuso de poder cometido en público? ¿O asumirá las consecuencias? Y lo más importante, ¿quién es esta misteriosa mujer tras la camiseta empapada y la mirada decidida? Acompáñenos en un viaje en el tiempo. Descubra los secretos de este impactante acto y observe la tensa e implacable confrontación que está a punto de estallar en la comisaría de Westbridge. Una semana antes, Isabella Isimaro había sido juramentada como la nueva jefa de policía del Departamento de Policía de la ciudad de Sterling, a sus 41 años. Era una imponente mujer afroamericana, no solo con la figura atlética y esbelta de quien había pasado años patrullando las calles, sino también con su mirada inteligente y decidida, y su impresionante trayectoria profesional. Había llegado a Sterling desde una ciudad más grande de la costa este, donde había transformado con éxito un departamento de policía asolado por una crisis de confianza pública, demandas por uso excesivo de la fuerza y conflictos internos. Sterling, una ciudad mediana con una rica mezcla étnica, pero también profundas divisiones económicas y sociales, enfrenta problemas similares. Las relaciones entre la policía y la comunidad, especialmente con las minorías negra y latina, se han visto gravemente deterioradas por una serie de incidentes controvertidos en los últimos años.
desde denuncias de acoso y discriminación, hasta acusaciones más graves de uso innecesario de la fuerza. El ayuntamiento y el alcalde, bajo presión pública, decidieron revitalizar el liderazgo del SPD y depositaron grandes esperanzas en la jefa Maro, con la esperanza de que pudiera traer un soplo de aire fresco, restablecer la confianza e implementar las reformas necesarias. Maro era una líder práctica. Creía que, para comprender verdaderamente los problemas inherentes a la cultura de un departamento de policía, no podía depender de informes extensos, gráficos estadísticos, ni reuniones formales con comandantes subordinados en su cómoda oficina. Necesitaba ir de incógnito para ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios ojos, experimentar por sí misma cómo sus oficiales interactuaban con el público a diario, especialmente en los niveles más bajos, donde se producía la mayor parte del contacto directo. Sabía que, a veces, la verdadera cara de una organización no se revela en la cúpula, sino en quienes están en primera línea. Así que, en sus primeras semanas en el cargo, además de reunirse con líderes comunitarios, políticos y comandantes clave, Maro planeó en secreto una serie de visitas sin previo aviso a varias comisarías de policía de la ciudad, especialmente a aquellas con mayor problemas. Y para que estas visitas fueran realmente efectivas, decidió disfrazarse de civil. Esa mañana, rebuscó en su armario, ignorando los uniformes impecables y los trajes de trabajo. Eligió unos vaqueros azules descoloridos en las rodillas, una camiseta gris lisa sin logotipos ni imágenes, unas zapatillas New Balance viejas y una gorra de béisbol que había comprado años atrás en un viaje. Se recogió el espeso cabello negro en un moño y lo metió bajo la gorra, bajando la visera casi hasta los ojos. No llevaba maquillaje, intentando parecer un poco cansada, como una trabajadora común y corriente lidiando con los problemas cotidianos. Quería ver cómo sus oficiales tratarían a Maya Jones, como se hacía llamar, una mujer negra vestida con sencillez que no parecía importante ni poderosa. Lo primero en su lista fue la Estación de Policía Regional Occidental, que presta servicio a una amplia zona que incluye tanto barrios estables de clase media como barrios económicamente más desfavorecidos que tienen altos índices de delincuencia callejera y han recibido la mayor cantidad de quejas públicas sobre el servicio policial en los últimos 2 años. Tras una revisión minuciosa de los expedientes de personal y los informes internos de quejas, aunque muchos se cerraron por falta de pruebas o conclusiones infundadas, un nombre surgió repetidamente en relación con acusaciones de grosería, impaciencia, lenguaje inapropiado y, en ocasiones, comentarios discriminatorios, especialmente dirigidos a mujeres, inmigrantes y personas de color. El agente Kevin Rohr, número de serie 482. Rohr llevaba casi una década en Westbridge, dedicando gran parte de su tiempo a tareas administrativas, debido a una antigua lesión de rodilla que lo incapacitaba para patrullar las calles. Maro encontró notas de antiguos supervisores, que describían a Rohr como brusco y difícil, pero que cumplía con su trabajo, y las quejas a menudo se atribuían a malentendidos o a su carácter franco. Maro intuyó que Rohr era un claro ejemplo del tipo de problema que debía abordar en la ruta, y decidió visitar al oficial Rohr primero en su recorrido. Para evitar ser reconocida, no condujo la reluciente camioneta negra oficial con chofer. En su lugar, le pidió prestado un Toyota Camry sedán, último modelo, a un amigo cercano. Condujo hasta la zona cercana a Fort Westbridge, aparcando con cuidado en una calle a pocas cuadras, entre los coches viejos de los vecinos. Se revisó la ropa por última vez en el retrovisor. Respiró hondo, recordó el propósito del viaje y salió del coche, uniéndose a la multitud de peatones en la acera. Había preparado una historia plausible, una razón legítima para que un ciudadano acudiera a la comisaría a media tarde de un día laborable. Ella diría que era Maya Jones, que vivía en un complejo de apartamentos cercano y quería información sobre el procedimiento para obtener una orden de restricción temporal. TRO. Contra un vecino del piso de arriba que hacía mucho ruido a altas horas de la noche y que recientemente había comenzado a hacer amenazas cuando ella se quejó.
Este era un problema bastante común en zonas densamente pobladas, lo suficientemente grave como para requerir intervención, pero no un caso penal urgente que requiriera paciencia y la orientación de la policía de recepción. Sería la prueba perfecta para la actitud de servicio del agente Rohr. Cuando Isabel Amaro, interpretando a Maya Jones, empujó las pesadas puertas de cristal del vestíbulo principal de la comisaría de Westbridge, su primera impresión fue de un lugar viejo y destartalado. La pintura amarillo pálido se estaba descascarando en algunos puntos. El suelo de baldosas beige tenía algunas pequeñas grietas, y los carteles de avisos comunitarios del tablón de anuncios parecían desgastados y anticuados. La luz de los fluorescentes del techo era tenue y amarillenta, lo que daba al lugar una sensación algo lúgubre. Solo unos pocos residentes estaban sentados en filas de rígidas sillas de plástico, con aspecto cansado e impaciente. El mostrador de recepción era de roble oscuro, alto e imponente. Quizás lo único del vestíbulo que había conservado su solidez desde la construcción de la estación. Detrás del mostrador, bajo un grueso panel de vidrio a prueba de balas con pequeños orificios de comunicación, el oficial Kevin Rohr estaba sentado en una desgastada silla de oficina. Su placa y etiqueta estaban cuidadosamente prendidas al pecho. Miraba fijamente su celular, moviendo los pulgares rápidamente, completamente ajeno a la persona que acababa de entrar. Parecía aburrido, insatisfecho y un poco irritado, como si lo obligaran a hacer un trabajo que odiaba. Maro se acercó al mostrador, manteniendo una distancia respetuosa. Esperó. Pasó un minuto, luego 2. Rohr seguía con la vista fija en el teléfono, sollozando o suspirando de frustración de vez en cuando. Maro tosió deliberadamente. No hubo respuesta. Finalmente, habló, intentando mantener un tono de voz informal y educado. «Disculpe, agente». Rohr levantó la cabeza a regañadientes, entrecerrando sus ojitos al mirar a Maro a través del cristal. Su mirada recorrió desde la gorra calada hasta su sencilla camiseta y sus gastadas zapatillas. Era una mirada evaluadora que no ocultaba su disgusto. «¿Qué?», preguntó secamente, con voz poco amistosa. Maro intentó ignorar su actitud. «Me llamo Maya Jones», comenzó con voz suave. «Quisiera información sobre el procedimiento para una orden de alejamiento temporal. Tengo problemas con un vecino de mi complejo de apartamentos». Rohr dejó escapar un largo y dramático suspiro, como si ella le acabara de pedir algo extremadamente problemático y agobiante. Colgó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. «¿Una orden de alejamiento?», repitió con la voz llena de frustración. «Tienes que ir al juzgado del condado, no aquí. No emitimos esas. ¿Entendido?». No la miró y volvió a juguetear con los papeles sobre la mesa. «Sí, entiendo que la petición tiene que presentarse en el juzgado», explicó Maro con paciencia, manteniendo su tono respetuoso. «Pero he leído que normalmente se requiere un informe policial como prueba antes de presentar una petición. Quisiera denunciar acoso e intimidación por parte de mi vecino. Esta vez», Rohr la interrumpió bruscamente, con la voz cargada de sarcasmo y desprecio. «Acoso. Amenazas. Solo una riña de señores de barrio». «Pone la música demasiado alta. Su perro ladra demasiado, ¿verdad?», se burló. «Mira, chica, estamos aquí para lidiar con delitos de verdad. Robos, allanamientos, violencia. No tenemos tiempo para tus chismes de vecinos. Vete a casa y arréglalo». Señaló la puerta con la mano, un claro gesto de despedida. La paciencia de Maro se estaba agotando. Sintió que la sangre le subía a la cara, pero respiró hondo, recordándose el propósito del viaje. Necesitaba ver hasta dónde llegaría Rohr. «Agente», dijo, con voz aún tranquila, pero ahora firme y clara. «Este es su trabajo. Soy ciudadana de esta ciudad, y necesito la asistencia de la policía, y tengo derecho a denunciar lo que considero una infracción de la ley. Solicito que se presente una denuncia y necesito su nombre y número de placa». La solicitud de su nombre y número pareció ser la gota que colmó el vaso para Rohr. Para oficiales con problemas de actitud como el suyo, que un civil
sobre todo uno a quien despreciaba, se atreviera a pedirle información personal. Era un desafío directo a su autoridad y su frágil autoestima. Se levantó de la silla. Su corpulencia casi llenaba el espacio detrás del mostrador. Golpeó el mostrador de madera con un fuerte golpe, sobresaltando a los que esperaban en el vestíbulo. ¿Para qué demonios quieres mi nombre? ¿Eh? Rugió con la cara roja otra vez, las venas marcándose en las sienes. Para ir a algún sitio y poner una denuncia, ¿no? Conozco gente como tú, siempre buscando problemas. Buscando problemas con la policía. Ahora vete de aquí antes de que llame a alguien para que te obligue a salir por alteración del orden público. ¿Me oyes? Su voz se había vuelto muy fuerte, amenazante, atrayendo la atención de todos en el pasillo. Algunos comenzaron a susurrar, con miradas curiosas y temerosas, al girarse hacia el mostrador. Pero Isabel Amaro no se dejó intimidar. Se había enfrentado a situaciones mucho más peligrosas en su carrera. Se mantuvo erguida, mirando directamente a los ojos de Rohr a través del cristal blindado. «No me voy a ninguna parte», declaró con voz firme, sin rastro de miedo. «Me quedaré aquí hasta que ejerza mi derecho cívico de denunciar el incidente o hasta que hable directamente con tu supervisor de turno». El desafío directo, la determinación inquebrantable de una mujer negra vestida con sencillez, a la que despreciaba por completo, había descontrolado a Rohr. Toda moderación, todos los códigos de conducta profesional se habían evaporado. Prejuicios raciales, insatisfacción con su trabajo, ira al sentir que su autoridad era cuestionada. Todo ello estalló en un acto de locura inexcusable. Bajó la mirada hacia su escritorio, donde estaba bebiendo una botella de agua Dani medio llena. En un ataque de ira la agarró. ¿Quieres luchar hasta el final? Bien, te lo mostraré, gritó con la voz quebrada por la ira. Entonces, para horror y asombro de Maro y todos los presentes, Rohr abrió la puerta lateral del mostrador y salió al vestíbulo. Se dirigió directamente hacia Maro, con el rostro desencajado por la rabia. Sin previo aviso, destapó la botella y la volcó, vertiendo el resto del agua fría sobre la cabeza de Maro. ¡Guau! Salpicaduras de agua. Exclamaciones de asombro de los presentes. Y luego un silencio sepulcral se apoderó del vestíbulo de la comisaría de Westbridge. Tras la repentina conmoción, Isabel Amaro permaneció inmóvil en medio de la sala de espera. El agua fría le goteaba de la cabeza a los pies, empapando su ropa y formando un pequeño charco en el suelo. El silencio en la sala de espera se volvió tan denso que casi se podía oír el propio latido del corazón. Los que esperaban estaban boquiabiertos, con los ojos desorbitados ante la escena que acababa de ocurrir, incapaces de creer que un policía pudiera actuar así. El joven oficial en la esquina de la habitación también estaba allí, pálido, visiblemente conmocionado, pero aún sin atreverse a hacer nada. El oficial Rohr estaba allí, justo frente a Maro, con la botella de agua vacía aún aferrada en la mano. Jadeaba, con el pecho agitado, el rostro aún rojo por la ira que acababa de desatar. Había una expresión de triunfo retorcida en su rostro, pero en el fondo de sus ojos había un destello de confusión, quizá por el aterrador silencio de la mujer, o por la vaga conciencia de que acababa de cruzar una línea sin retorno. Lentamente, muy lentamente, Maro levantó la mano, secándose los mechones de pelo mojados y el agua que le corría por la cara. Luego, levantó ambas manos, agarró la visera de su gorra de moño y se la quitó lentamente. Su espeso cabello negro, que había estado recogido en un moño, ahora estaba suelto y empapado, completamente expuesto. Más importante aún, al quitarse la gorra, quedó al descubierto su rostro completo. Un rostro inteligente y anguloso, de mirada penetrante y frente alta. El aspecto de una plebeya anónima y desaliñada desapareció al instante. En su lugar apareció el inconfundible aire de alguien acostumbrado a dar órdenes, alguien que ejercía el poder. Miró directamente a los ojos de Rohr, que empezaban a dilatarse con una vaga sensación de inquietud. Oficial Kevin Rohr, placa número 482. Comenzó, con una voz diferente. Era más profunda, más clara.
sin vacilación ni suavidad. Resonaba con una fría autoridad, resonando en el silencioso vestíbulo. Sus acciones de ahora, dijo mientras derramaba una botella de agua sobre la cabeza de un ciudadano que buscaba ayuda. ¿Qué fue eso? Primero negándose a tomar una denuncia usando lenguaje despectivo y abusivo, y ahora agrediéndolo físicamente. ¿Es este el estándar de servicio comunitario bajo el cual opera el Departamento de Policía de Sterling? Hizo una pausa, dejando que sus palabras se disiparan en la tensión. Sus ojos no se apartaron del rostro de Rohr, observando el cambio que se estaba produciendo allí. Quizás debería presentarme con más detalle, continuó, con la voz aún fría, pero con un toque de sarcasmo. Soy Isabel Amaro. Hace una semana juré mi cargo como jefa de policía del Departamento de Policía de Sterling City. Su nueva jefa. Hoy hago una visita sorpresa a su comisaría disfrazada. Señaló su ropa empapada para que pudiera evaluar personalmente la actitud y la calidad del servicio de los agentes en primera línea. Y usted, oficial Rohr, acaba de brindarme una actuación inolvidable. Si una bomba hubiera explotado en el vestíbulo, su efecto probablemente no sería comparable al impacto de esas palabras. El rostro del oficial Rohr sufrió una serie de cambios dramáticos en cuestión de segundos. Primero fue total desconcierto. Luego, incredulidad. Miró a Amaro y luego a su ropa, intentando conciliar la imagen de la mujer empapada ante él, con los retratos severos y uniformados del nuevo jefe de policía que solo había visto en boletines internos y anuncios por correo electrónico. Entonces, la incredulidad se convirtió en puro horror cuando su cerebro finalmente aceptó la terrible verdad. El rojo de la ira había desaparecido de su rostro, reemplazado por una palidez mortal, como si toda la sangre le hubiera abandonado. «Jefe», tartamudeó, con voz temblorosa, apenas audible. Tenía los ojos abiertos de miedo. No puede ser. Tú sí lo eres». Retrocedió un paso, luego otro, tambaleándose como un borracho. La botella de agua vacía se le cayó de la mano, rodando por el suelo, haciendo pequeños ruidos metálicos en el pesado silencio, y entonces se derrumbó por completo. Al comprender plenamente el desastre que acababa de causar, Rohr sintió que las piernas le iban a fallar. Levantó las manos, sacudiendo la cabeza con pánico. «Oh, Dios mío. No. Lo siento, jefe. Jefe Maro, lo siento mucho. No sabía que eras tú. Te lo juro, de verdad que no lo sabía». Empezó a suplicar, con la voz entrecortada por el miedo y las lágrimas aflorando a sus ojos. «Tuve un día pésimo en el trabajo, mucha presión. Perdí el control. No quise golpearte. Por favor, créeme». Dio un paso al frente, y casi se arrodilló en el suelo justo delante de Maro, con las manos juntas como si rezara. «Por favor, perdóname. Por favor, no arruines mi carrera. No me despidas. Tengo una familia que mantener. Mi esposa está enferma. Mis 2 hijos aún van a la escuela. Por favor, dame una oportunidad. Fue solo un error estúpido, un momento de locura. Haré lo que me pidas. Por favor». La súplica desesperada y entre lágrimas de Rohr, junto con su miedo absoluto, resonó por todo el vestíbulo. Su comportamiento había cambiado por completo, pasando de ser un matón agresivo, abusivo y despectivo, a ser un cobarde que imploraba por su futuro. Era una imagen lamentable y despreciable. Pero Isabel Amaro no dio muestras de conmoverse ni de ceder ante la súplica entre lágrimas. Miró al oficial que estaba casi postrado a sus pies, con una mirada fría, no de crueldad, sino de profunda decepción y férrea determinación. Ya había visto suficientes lágrimas tardías de arrepentimiento en su carrera. «¿Un error estúpido, oficial Rohr?», preguntó, con la voz aún fría, pero cargada de peso. «¿Llamas un error estúpido echarle agua fría a un ciudadano, sea quien sea, solo porque se atreve a pedirte que hagas tu trabajo?»
Llamas un error usar un lenguaje despectivo e insultante basándose en su apariencia y quizás su raza. Negó levemente con la cabeza, un gesto enfático. No, agente. Esto no es un error aislado. Es una manifestación, un síntoma de un problema mucho mayor que existe en la cultura de este departamento. Un problema de actitud, de prejuicio, de falta de respeto hacia las mismas personas a quienes juramos servir y proteger. Ese es el problema que me asignaron para abordar. Y me acabas de dar un claro ejemplo. Apartó la vista de Rohr. Se giró hacia el joven oficial que seguía paralizado en la esquina, con el rostro pálido de miedo. «Oficial», llamó Marrow con voz firme. «Que venga el sargento Miller de inmediato. Dígale que el jefe está en el vestíbulo y pídale que venga inmediatamente». El joven oficial dio un salto, asintió rápidamente y casi corrió hacia la trastienda. Menos de un minuto después, el sargento Miller, un hombre de mediana edad, canoso y con un uniforme impecable, salió corriendo al vestíbulo, con el rostro confundido y preocupado por la urgente noticia. Pero cuando vio la escena ante él, el jefe Maro, a quien solo había visto una vez en una reunión de mando, de pie, vestido de civil, empapado de pies a cabeza, y su subordinado, el oficial Rohr, arrodillado en el suelo con expresión de tristeza. Su confusión se transformó al instante en conmoción y pánico. «Señor», tartamudeó Miller, acercándose. «¿Qué? ¿Qué pasó?» Maro miró fijamente a Miller con severidad. «Teniente Miller», dijo con claridad. «Oficial Rohr, número de serie 482, queda suspendido. Con efecto inmediato, quítenle la placa de armas y la radio. Llévenlo a una habitación privada y asegúrense de que no tenga contacto con nadie hasta que llegue a asuntos internos. ¿Está claro?» «Sí. Sí, señor». Miller respondió de inmediato, todavía en estado de shock. Miró a Rohr, quien estaba arrodillado en el suelo con una mezcla de ira y decepción en los ojos. Y la teniente Maro añadió: «Quiero que elabore un informe oficial de todo este incidente de inmediato. Tome declaración a todos los testigos presentes y yo», enfatizó, «daré mi testimonio como víctima en este incidente». «Sí, jefe». «Inmediatamente», dijo Miller, volviéndose hacia Rohr, que aún estaba desplomado. «Rohr, levántate. Sígueme». Él y el joven oficial ayudaron a Rohr, que se encontraba inerte, a ponerse de pie y lo condujeron a la zona trasera, dejando a Maro solo en medio de la sala de espera, con la ropa aún húmeda, pero con expresión decidida. Las investigaciones internas de la unidad se llevaron a cabo con la máxima celeridad y prioridad, bajo la dirección directa de la oficina del sheriff Maro. Un equipo de investigación de alto nivel llegó a la comisaría de Westbridge en menos de una hora. Realizaron su trabajo de forma metódica y profesional. Primero, tomaron declaración formal y detallada a la jefa Maro. Ella relató todo el incidente con objetividad, desde el momento en que entró en la comisaría, la conversación inicial con Rohr, la negativa a prestar el servicio, los insultos al vertedor de agua y la revelación de su identidad. Su declaración fue grabada y transcrita cuidadosamente. A continuación interrogaron al oficial Rohr. Para entonces, Rohr se había calmado un poco, pero aún se encontraba en estado de pánico y conmoción. Ante la notoria dureza de los investigadores del IOPA, ya no intentó evadir la situación ni culpar al estrés. Admitió haberse negado a ayudar a Maro, a quien creía Maya Jones, haber usado lenguaje inapropiado y, finalmente, haberle echado agua encima en un ataque de ira. Sin embargo, intentó justificarlo como estrés laboral, sin darse cuenta de que ella era la jefa de policía, y pidió clemencia. Elijah también tomó declaración al sargento Miller, al joven oficial que presenció parte del incidente, y a los 3 civiles que permanecieron en el vestíbulo, tras haberles asegurado que sus declaraciones serían protegidas. Todas las declaraciones coincidieron con lo que el sheriff Maro había descrito sobre el comportamiento de Rohr. Y lo más importante, las cámaras de seguridad del vestíbulo grabaron todo el incidente con total claridad e innegabilidad.
El video muestra claramente la indiferencia inicial de Rohr, la conversación cada vez más tensa en el mostrador, y sus acciones al alejarse del mostrador, acercarse a Maro y verterle una botella de agua en la cabeza. El video es una prueba irrefutable y contundente contra todas las defensas de Rohr. Los investigadores de asuntos internos también revisaron el expediente personal y el historial disciplinario del agente Rohr. Encontraron una serie de quejas escritas de ciudadanos durante los últimos 5 años que describían comportamientos similares, groserías, faltas de respeto y lenguaje discriminatorio, especialmente hacia mujeres y minorías. Sin embargo, la mayoría de estas quejas terminaron con Rohr recibiendo solo advertencias verbales o asesoramiento de supervisores anteriores, o incluso siendo despedido por falta de pruebas o testigos. El expediente presentó la imagen de un oficial con problemas de actitud persistentes, tolerados o ignorados por el sistema hasta que causaron graves consecuencias. Con la evidencia irrefutable de las cámaras de seguridad, el testimonio de la víctima, el propio jefe y testigos, y un historial de denuncias previas, la conclusión de la investigación del IGA es clara. El agente Kevin Rohr infringió gravemente varios códigos de ética y reglamentos del SPD, incluyendo incumplimiento de deberes, falta de respeto y desprecio a la ciudadanía, uso de lenguaje inapropiado, abuso de poder y agresión contra la jefa Maro, mientras actuaba como civil. El asunto se presentó ante la Junta Disciplinaria del SPD, bajo un escrutinio minucioso y con el claro mensaje de la jefa Maro de que quería una respuesta contundente, pero constructiva. De ser posible, la Junta tomó una decisión sin precedentes en el Departamento de Policía de Sterling. Decidieron no despedir a Rohr directamente, lo cual estaba totalmente justificado, sino que le impusieron una medida disciplinaria que combinaba un castigo con la posibilidad de corregir una suspensión de 1 año y 12 meses sin goce de sueldo. Esta es una sanción financiera extremadamente severa que afecta directamente la vida y la familia de Rohr, y supone un duro golpe para su carrera. En segundo lugar, la participación obligatoria en un programa especial de intervención llamado Segunda Oportunidad. Este programa de prueba de 2 años está diseñado específicamente para casos graves de violaciones de actitud y prejuicio, como el RORS. El programa incluye una serie de requisitos estrictos y estrechamente supervisados. Participar en una capacitación intensiva y obligatoria sobre manejo de la ira, habilidades de comunicación no confrontativa, desescalada, ética profesional, derechos civiles, antirracismo e identificación de sesgos implícitos. Asistir a sesiones semanales obligatorias de psicoterapia individual con un psicólogo designado para abordar la raíz de los problemas de actitudes, sesgos y control emocional. O realizar un mínimo de 200 horas de servicio comunitario, supervisado en organizaciones sin fines de lucro, que atiendan a comunidades racial y culturalmente diversas, comunidades en las que Rohr podría haber sido sesgado en el pasado. Aprobar evaluaciones periódicas trimestrales sobre conocimientos, actitudes y comportamiento, realizadas por un panel de monitoreo independiente compuesto por representantes del IAIA, el Departamento de Capacitación, un psicólogo y un representante de la comunidad. Requisito O. Rohr debe completar con éxito y demostrar cambios genuinos y duraderos en actitud y comportamiento durante el programa de 2 años para ser considerado para su reincorporación al SPD. Al reingresar, si se le permite, será colocado bajo supervisión especial durante al menos 1 año adicional. Cualquier violación durante el programa, o si el Consejo de Supervisión concluye que no ha demostrado una mejora genuina y sustancial, dará lugar al despido permanente inmediato sin posibilidad de apelación. La decisión disciplinaria se anunció internamente y también se resumió en un comunicado de prensa de la jefa Maro, con el fin de demostrar su transparencia y compromiso con la reforma. El incidente del agente Rohr y la gestión firme, aunque poco convencional, de la jefa Maro, conmocionaron al Departamento de Policía de Sterling. Fue como lanzar una piedra a un estanque estancado, conmocionando a todos los rangos. El mensaje no pudo haber sido más claro. La era de encubrimientos, tolerancia a la mala conducta, autoritarismo e intolerancia
había terminado oficialmente con el nuevo jefe. Maro utilizó hábilmente el incidente, aunque nunca mencionó a Rohr por su nombre en declaraciones públicas posteriores. Como caso de estudio en las reuniones de mando y las sesiones de reentrenamiento obligatorias para toda la fuerza, enfatizando sus nuevas expectativas de servicio profesional, respeto absoluto por todos los ciudadanos, independientemente de las circunstancias, y las inevitables y severas consecuencias de cualquier abuso de poder o discriminación que se descubriera. Naturalmente, la reacción dentro del SPD estuvo profundamente dividida. Los buenos oficiales, aquellos que realmente deseaban un ambiente de trabajo profesional y reconstruir la confianza con la comunidad, se sintieron alentados y apoyaron firmemente el enfoque de Maro. Vieron que por fin había un líder dispuesto a tomar medidas decisivas para eliminar a las personas corruptas. Sin embargo, muchos oficiales, especialmente los de la generación anterior, o aquellos con ideas y actitudes similares a las de Rohr, se sentían temerosos, insatisfechos y se oponían en secreto. Pensaban que la nueva jefa de policía era demasiado estricta, que no protegía a sus hermanos y que sus métodos de camuflaje eran poco fiables y sucios. Maro sabía que el camino hacia la reforma sería largo y espinoso, pero no se dejó intimidar. Por su parte, la jefa Isabel Amaro continuó realizando visitas encubiertas a diversas comisarías y unidades, aunque con menor frecuencia. Se centró más en desarrollar nuevas políticas, mejorar los procedimientos de capacitación, intensificar el diálogo con los líderes comunitarios y promover una cultura de rendición de cuentas desde arriba. Sus acciones iniciales con Rohr, aunque controvertidas, sentaron las bases de credibilidad y una confianza aún muy cautelosa por parte del público y los activistas. Vieron que no solo hablaba de reformas, sino que también actuaba. En cuanto al agente Kevin Rohr, comienza el programa de segunda oportunidad con una mezcla de vergüenza, humillación, ira, miedo, y quizás incluso un vago resentimiento hacia la persona que lo puso en esa situación. Los 2 años que le quedan están llenos de duros desafíos que le obligarán a enfrentarse a prejuicios y malos hábitos arraigados en su subconsciente durante años. Si realmente podrá cambiar, si podrá superar el programa o ser despedido permanentemente, es una incógnita. Pero sabe que esta es su última oportunidad, y no le queda más remedio que intentar cumplir o perderlo todo. La historia es más que una simple anécdota sobre un mal oficial atrapado con las manos en la masa. Es un poderoso recordatorio de los peligros del sesgo implícito y el abuso de poder a cualquier nivel, que pueden existir y prosperar en un entorno de falta de supervisión y tolerancia. Muestra cómo este tipo de comportamiento perjudica directamente la dignidad y los derechos de los ciudadanos y erosiona la confianza en todo el sistema de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, la historia también demuestra la importancia de los líderes que se atreven a pensar, actuar, afrontar verdades incómodas, y no dudan en aplicar medidas disciplinarias estrictas y justas para generar un cambio real y significativo. El disfraz de Maro, aunque metodológicamente controvertido, se convirtió claramente en una herramienta poderosa para exponer realidades ocultas y obligar a todo un sistema a mirarse al espejo, a mirar directamente los rincones oscuros y los problemas que existen en su interior. En última instancia, la historia también plantea una pregunta más amplia sobre la resiliencia, las segundas oportunidades y los límites del cambio. ¿Puede alguien con los prejuicios y actitudes profundamente arraigados de Rohr realmente reformarse mediante intervención, terapia y educación forzada? ¿O es un intento feudal? La respuesta puede no ser simple, pero intentar crear un camino para el cambio, por difícil que sea, es mejor que simplemente castigar y eliminar sin intentar abordar la raíz del problema. ¿Qué opinas de la decisión del jefe Maro de ir de incógnito para probar el comportamiento de sus subordinados? ¿Fue un método necesario y eficaz, o poco fiable e inapropiado? ¿Cree que la suspensión de 1 año y los 2 años de libertad condicional del oficial Rohr fueron demasiado severos, demasiado indulgentes, o una solución razonable y creativa? Nos encantaría conocer sus opiniones, sentimientos y diversas perspectivas sobre esta dramática historia en los comentarios.